Javier San Sebastián. Él es el nuevo presidente de la Fundación Internacional OBELEN. Es una persona que ha estado siempre vinculada a la Fundación como director médico y como miembro del patronato. Enhorabuena, doctor. 10 años en la Fundación OBELEN supone mucho y queremos que se lo explique a nuestros espectadores. Bueno, yo en realidad no llevo tanto como 10 años. Llevo bastantes años colaborando con ellos en proyectos de investigación. En lo que sí llevo muchos años es en el trato con los niños y adolescentes con problemas psicológicos de toda índole y sus familias. En eso llevo 30 años, es decir, algunos pocos más, ¿no? Y con la Fundación Internacional OBELEN llevo colaborando un año como director médico y 3 meses hace que estoy en el patronato, ¿no? La experiencia la verdad es que es muy positiva. Cuando yo llegué a la Fundación me encontré con un colectivo de personas con un trabajo increíble, muy eficientes, muy vocacionales y haciendo las cosas muy bien. Por eso precisamente me sorprendió que a nivel imagen estuviéramos donde estamos. ¿Cómo trabaja la Fundación OBELEN? Bien, la Fundación OBELEN es una organización no gubernamental, es una ONG, es una entidad sin ánimo de lucro y que tiene como objetivo la protección de los menores en situación de desamparo y adversidad psicosocial, con la finalidad no solamente de darles un marco de acogida y de protección, sino también de promover en ellos que sean hombres de bien en el futuro, personas honradas, que tengan un trabajo y que se integren bien en la sociedad. Esa es su función. ¿Cuál es el protocolo? ¿Por qué razón llega un menor a la Fundación? Bien, a la Fundación llegan los menores que están en esta situación. En este momento hay muchísimos inmigrantes, por ejemplo, porque o bien sus familias no son competentes para hacerse cargo de ellos, o bien porque tienen problemas de conducta de tal manera que la familia ha renunciado a su custodia o ha habido una determinación legal que así lo ha determinado, y habitualmente vienen por las administraciones públicas. De las distintas comunidades autónomas son distintas consejerías las que derivan a estos recursos a los menores. Consejerías de Bienestar Social, habitualmente. En algún caso también consejerías de Sanidad, pero ya esos son los menores. Pero la idea con la que se organizan los centros en la Fundación OBELEN, ¿cuál fue originariamente? ¿Por qué se organiza la Fundación OBELEN? Originariamente surgió como una entidad benéfica, fue una asociación, fue fundación unos cuantos años más tarde, con esta finalidad. Es decir, el fundador Emilio Pinto se dio cuenta de que había un colectivo de menores que no estaban amparados, que no tenían familias que les sostuvieran, que tenían problemas, y surgió pues, con la idea de dar acogimiento a estos menores. En este momento la Fundación tiene 4 estructuras fundamentales. Una es el acogimiento familiar y la protección de menores. La segunda es la disposición de centros llamados terapéuticos. Y la tercera es la investigación y la docencia. La cuarta es la reinserción sociolaboral. Y la quinta tiene que ver con el asesoramiento a familias, la consultoría, etcétera, etcétera. ¿Cuántos centros hay en España? En España tenemos 10 centros de terapéuticos, en comunidades autónomas tan dispares como puede ser Galicia o Canarias, Castilla-La Mancha, Madrid, Comunidad Valenciana, etcétera. Pero también tenemos una gran red de acogimiento familiar y de reinserción sociolaboral. Es decir, nuestra labor no es solamente tener físicamente al menor en un centro, no. Es acogerle, seguirle, integrarle en familias que se presten a ello y también reinsertarle en el mundo sociolaboral. Es decir, nuestra labor es mucho más amplia, extensa, que el simple acogimiento temporal del menor. Me he quedado con la idea de cómo se organiza el centro, pero no me queda claro por qué razón OBELEN se asocia, o a veces hemos leído que puede llegar a ser un hospital psiquiátrico. ¿Eso no es correcto? Sí, eso no es correcto y es una de las cuestiones que en este momento están produciendo más problemas y de las que nosotros no solamente no somos responsables, sino que somos víctimas como organización. Se lo explico muy brevemente.
Por ejemplo, un centro como es Picón de Jarama, que es un centro terapéutico que está en la Comunidad de Madrid. El tercio de la población de menores que está en Picón de Jarama son chicos que tienen trastorno disocial, es decir, trastorno de la conducta grave, ofensivo, quebrantador de normas, son chavales violentos, es decir, chicos muy difíciles, muy problemáticos y con un patrón reiterado de quebrantamiento de normas. El segundo tercio son chicos que tienen trastornos psiquiátricos graves, trastornos bipolares, trastornos esquizofrénicos, trastornos compulsivos, adicciones, etc. Y el tercer tercio son chicos que no tienen ni lo uno ni lo otro, pero que son chicos en situación de desamparo. ¿Qué significa esto? Que no se pueden mezclar a estas poblaciones, porque finalmente lo que está sucediendo es que unos son víctimas de otros. El que tiene un problema psiquiátrico es víctima del disocial, y el que tiene un problema de desamparo es una víctima potencial del disocial. Y esto es lo que en este momento está siendo más disfuncional, y esto es lo que las autoridades se tendrán que plantear lo antes posible, porque da lugar a muchos problemas de índole muy dispar. Precisamente en ese sentido nosotros queremos hacer cambios, que eso ya te lo cuento un poco más adelante. Bueno, al hilo de los cambios, como presidente, tendrá unos objetivos principales, que son los que la audiencia quiere escuchar. Sí, yo en esta llegada a la presidencia me he marcado una serie de objetivos muy claros a corto, a medio y a largo plazo. A corto plazo quiero impulsar el voluntariado. Necesitamos voluntarios para que colaboren sobre todo en el asesoramiento a familias en situación de crisis. Ese es un problema acuciante que tenemos en este momento en España. En la memoria del fiscal de menores reciente ya sabemos que hay muchísimas más denuncias de padres por maltrato de los hijos que no a la inversa. Ese es un problema tremendo. Yo en la práctica clínica lo estoy encontrando todos los días y quiero que en Obelem hagamos un favor a la sociedad, ayudemos a la sociedad a manejar las situaciones de crisis con los menores. En ese sentido va a haber una red de voluntariado lo antes posible y una asistencia telefónica las 24 horas al día para ayudar a las familias que estén en esta situación. Ese es un objetivo a corto plazo. A corto plazo, por supuesto, necesitamos restaurar nuestra imagen, que está muy dañada por circunstancias absolutamente ajenas a nuestra metodología y a nuestra filosofía. De eso hablaré un poco más adelante. En tercer lugar, tenemos que transformar nuestros centros terapéuticos en centros sociosanitarios. Y esta es una idea que yo tengo muy clara y que espero que las administraciones vayan entendiendo poco a poco. Vuelvo al ejemplo de Picón de Jarama. No podemos tener a un número importante de chicos con trastornos psiquiátricos graves con equipos clínicos abiertamente insuficientes. Si nosotros comparamos los recursos que tenemos para atender a estas poblaciones con los recursos de los que se disponen en las unidades de agudos de los trastornos para atender a patología psiquiátrica de menores, es que tenemos la quinta o la sexta parte de sus recursos y sin embargo atendemos a poblaciones más numerosas y más difíciles. ¿Qué quiere decir esto? Que si no ha habido más problemas como los que ha habido, desgraciadamente, en alguno de nuestros centros, es porque las cosas se hacen muy bien a costa de un esfuerzo ingente por parte de los trabajadores, tanto de los equipos clínicos como de los educadores. Resumiendo, nosotros tenemos que depender de consejerías de sanidad y gestionar nuestros centros con arreglo al modelo de la asistencia sanitaria, porque nos hemos convertido en centros sanitarios, en centros psiquiátricos de media estancia para pacientes con patologías psiquiátricas. Tal vez por eso yo, que soy psiquiatra de niños y adolescentes, ahora soy presidente de esta fundación. Esa es una tarea que tenemos a un plazo medio y que tenemos que negociar con las administraciones. Y otra tarea que nos vamos a plantear a un plazo probablemente medio también es la creación de un dispositivo asistencial dependiente exclusivamente del ámbito sanitario para tratamiento de trastornos psiquiátricos graves en pacientes menores y adolescentes que requieran internamientos de larga estancia, en dispositivos abiertos, pero con un personal altamente cualificado y que sea asistencial,
no estoy hablando ya del ámbito pedagógico, no estoy hablando de educadores, sino que estoy hablando de profesionales, psiquiatras, psicólogos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué en un momento dado Obelén ha tenido en prensa mala imagen en relación al informe Mújica? Bueno, yo creo que el señor Mújica, es posible que con su mejor intención, hizo un informe, a mi juicio, mal documentado. El propio título del informe que él presentó en el Senado es ya una contradicción en sus términos. Habla de informes sobre centros de protección a menores con trastornos de la conducta. Eso ya es contradictorio. Es decir, a un paciente con un trastorno de la conducta, que en psiquiatría se entiende como un trastorno disocial, más que protegerle al menor, que por supuesto siempre hay que proteger al entorno de ese menor del propio menor. Porque estamos hablando de un menor violento, un menor infractor, un menor desafiante, un menor que va a agredir a sus compañeros. En la medida en que ese informe se planteó de esa manera, sus contenidos son escasamente rigurosos para con la evidencia científica. Es decir, cuando se está hablando de que un cuarto de contención, que es un dispositivo que se utiliza simplemente para evitar que el menor agreda a sus compañeros, lo destroce todo y se tranquilice, y es un dispositivo además carente de toda violencia, es decir, es una mera habitación, por supuesto, iluminada, en la que el menor no se puede lesionar ni puede lesionar a otros. Eso es un cuarto de contención. Cuando se obliga a cerrar esos dispositivos que existen en todos los centros del mundo y que se basan en algo tan elemental como es lo que en terapia cognitivo-conductual se llaman tiempos fuera, el niño que hace una rabieta y se le deja en su habitación. Eso se ha utilizado toda la vida. Bueno, pues cuando a esto se le llama maltrato, se está frivolizando con la cuestión. Creo que este es un informe hecho con escaso rigor y además, si uno considera lo que después el propio Mújica ha dicho, creo que hay una contradicción entre lo que dice primero y lo que dice después. En ese sentido, nosotros vamos a elaborar un informe argumentado, hecho por varios profesionales, desde profesionales psiquiatras hasta profesionales forenses, juristas, psicólogos, educadores, para, con rigor y basándonos en la evidencia científica, desmontar algunas de las informaciones que tiene el informe Mújica. ¿Por qué el informe Mújica nos ha hecho daño? Hombre, pues porque se vierten afirmaciones demasiado, desde luego afirmaciones no rigurosas, poco documentadas y que lesionan la imagen de nuestros centros y de nuestra metodología de actuación. ¿Por qué es tan difícil? Es difícil tratar a la infancia y con el máximo respeto lo decimos, pero es mucho más difícil hablar de los problemas de la infancia y creo que en esta sociedad hay que enfrentarse a que difícilmente vamos a llegar a una sociedad correcta si los infantes comienzan con actuaciones similares a las de Pozuelo y con otro tipo de problemas o problemática que puedan haber tenido, como llegar a un suicidio o otro tipo de actuaciones. ¿Por qué es tan difícil? Yo creo que en España en este momento la sociedad empieza a tomar conciencia del problema que tenemos con nuestros menores. En ese sentido, el propio Mújica, muy recientemente, a raíz de la publicación del informe de la Fiscalía del Menor, ha dicho, y a raíz de los sucesos de Pozuelo, ha dicho que los responsables de los hechos vandálicos de Pozuelo eran los padres, que no habían inculcado en sus hijos una educación con valores, con principios y con límites y contención. Yo, por supuesto, suscribo plenamente las palabras de Mújica, pero enfatizo, esto es contradictorio con lo que él decía en el informe que hizo previamente. ¿Por qué es tan difícil hablar en España de los menores? Pues porque hemos creado una sociedad demasiado permisiva, demasiado consentidora y demasiado contempladora de los derechos, pero no de los deberes de los menores. Le puedo poner un ejemplo. Un menor que vi el otro día que tiene 9 años.
había decidido unilateralmente, porque había tenido problemas en el colegio, dejar de ir al colegio y dejar de estudiar. Entonces llevaba un fracaso escolar absolutamente voluntario y no iba al colegio. No era tampoco una fobia escolar, simplemente se había instalado en algo tan cómodo como era no ir al colegio. Los padres lo habían intentado todo y finalmente ya estaban desesperados. Y cuando yo pregunté a los padres, pero ¿y qué hace cuando está en casa? Me dijo el padre, pues juega. Y pregunté yo, ¿y a qué juega? Y dice, pues juega con la Play. Y entonces le dije al padre, pero ¿en esta situación tiene Play en casa? Me dijo, sí, porque claro, pobrecito. Esta es la filosofía del menor que tenemos en España. Es decir, el menor es un ser lleno de derechos, pero que no tiene deberes. Y esto no puede ser, porque luego sucede lo de Pozuelo, sucede las agresiones a los profesores, y suceden muchísimas cosas que, vamos, que me extendería. Pero hay dos cuestiones que a mí me interesa mucho dejar muy claras, porque también han contribuido mucho a la pérdida de imagen por nuestra parte, que son los suicidios de los menores, en este caso adolescentes. He de decir, primero, la segunda causa de muerte más frecuente en la adolescencia es el suicidio. Segundo, un adolescente se puede suicidar cuando menos se lo espera uno, en cualquier contexto y en cualquier situación, sea cual sea su circunstancia. Hay muchos estudios sobre epidemiología del suicidio adolescente y hoy por hoy carecemos de datos rotundos acerca de la causalidad del suicidio de un adolescente. Si uno de los adolescentes, cualquiera de los que se suicidó en el contexto de alguno de nuestros centros, se hubiera suicidado en otro contexto, en su propia casa, o bien en una unidad de agudos, no habría sucedido absolutamente nada. Pero como se suicidó en alguno de nuestros centros o en un traslado, entonces se organizó el escándalo. Uno de los casos, además, era una chica con un perfil muy impulsivo, especialmente impulsivo. La interpretación que se hizo en los medios es que se había suicidado porque se la maltrataba en el centro en el que estaba, con lo cual se estigmatizó el centro. Y eso no fue así. Y sus propias compañeras me lo contaron a mí, que no fue así. Me dijeron literalmente, si esta chica se hubiera querido escapar porque estaba tan mal, se habría escapado. Son centros abiertos los nuestros. Los chicos se escapan muchas veces, son abiertos. Y la otra cuestión que quería también puntualizar es el tema de las medicaciones, de los tratamientos. También en el informe Mújica se dice que se abusa de los psicofármacos en los centros terapéuticos. Y yo respondo a esto. Yo soy psiquiatra de niños y adolescentes, llevo 30 años ejerciendo esta especialidad y por supuesto que se utilizan los psicofármacos en los niños y adolescentes. Entonces yo diría, si un adolescente tiene una diabetes, ¿se le da insulina? La respuesta es sí, ¿de acuerdo? Bueno, pues si tiene un trastorno de la conducta con agresividad o si tiene una psicosis, hay que darle un neuroléptico, o si tiene un trastorno del estado de ánimo o un trastorno de impulsividad, hay que darle un fármaco que controle su impulsividad y que estabilice su estado de ánimo. Y esto está demostrado con ensayos clínicos y está documentado y es evidencia científica, no me lo estoy inventando yo. Pues bien, no se puede decir que se abusa de los psicofármacos en los centros de menores, porque, insisto, estamos hablando de poblaciones con una alta tasa de psicopatología y psicopatología muy grave, para la que además carecemos de los suficientes recursos humanos para tratarles. Y claro que tenemos que utilizar psicofármacos, y los vamos a seguir utilizando. Ahora, que esto se frivolice, como que estamos abusando de ello, me parece algo absolutamente exagerado e injusto. Por eso tenemos que elaborar este informe documentado para contraargumentar lo que se dijo en ese informe. Por último, ¿qué pide la Fundación Obelén a la sociedad? Y la sociedad, ¿qué puede hacer por la Fundación? ¿Qué puede hacer una persona que esté escuchando al doctor Javier San Sebastián y diga, yo tengo 2 manos, 2 piernas y puedo hacer algo por esos niños? Pues yo pido sobre todo comprensión y un voto de confianza para restaurar nuestra imagen. Comprensión porque, primero, no somos una organización con ánimo de lucro, sino sin ánimo de lucro. A ver si conseguimos cerrar 2009 sin unas pérdidas demasiado elevadas. Punto 1. No tenemos ningún ánimo de lucro, ni nos estamos lucrando con el maltrato de los menores, como se ha llegado a decir por ahí. No somos Auschwitz,
Somos centros, tenemos una red de centros en los que se acoge a menores que de no estar en nuestros centros estarían en la calle. Es decir, comprensión. En primer lugar, comprensión. En segundo lugar, comprensión también para con los acontecimientos del último año. Insisto, un adolescente se puede suicidar en cualquier contexto, en cualquier situación y en cualquier circunstancia. Y no por el hecho de que lo haya hecho en un centro de Belén, significa que el hecho de estar en el centro tenga un mayor riesgo de ese tipo de conducta. En tercer lugar, pido ayuda. Queremos promocionar el voluntariado. Hay muchísimas familias españolas en situación de crisis, con problemas muy serios con sus menores, y la Fundación va a poner a su disposición un asesoramiento telefónico para ayudar a manejar estas situaciones. Y en cuarto lugar, pedimos a las administraciones que no nos sitúen en la marginalidad de las ONGs por el hecho de unos acontecimientos adversos. Léase un informe y 2 suicidios, el informe elaborado de una manera, a mi juicio, escasamente documentada y carente de rigor, y los suicidios, como he dicho, algo que puede suceder en cualquier contexto. Que no por esa razón se nos ponga el estigma de ONG políticamente incorrecta, porque no lo somos. Es más, somos la tercera ONG en España dedicada a estas funciones, y creo que nuestra filosofía, nuestra metodología y nuestro rigor son totales. En ese sentido, debo decir que como presidente yo he incorporado a 3 patronos nuevos, que son don Pedro Núñez de Morgades, antiguo defensor del menor en la Comunidad de Madrid, doña Pilar Cernuda, periodista dedicada a problemas de la infancia, y don José Luis Carrasco, catedrático de psiquiatría de la Universidad Complutense, los 3 altamente competentes y que desde luego no son ni empresarios famosos, ni gente de la política, ni nada parecido. Son profesionales que están en este terreno de forma desinteresada. Comprensión y ayuda. Muchas gracias, doctor. Mucha suerte y enhorabuena por sus éxitos. Muchas gracias.